nadie puede pretender dirigir, teledirigir, tutelar o teletutelar a un sector social. Cada sector social es lo que es y piensa lo que piensa, y las adhesiones son siempre personales, serán más o menos meditadas, más o menos profundas o más o menos maduras, pero cada cual decide como quiere. Yo estoy convencido de que ahora hay nuevas bases, tanto ideológicas como de actitudes, para lograr una pacificación y una normalización definitiva, y yo espero además que así ocurra. Esas bases son el contenido del Acuerdo de Gernika y la actitud de los partidos que la hemos firmado, a pesar de nuestras diferencias y en ocasiones de nuestras disputas. Nuestra actitud es siempre la de reclamar el cumplimiento íntegro, pues tanto a la organización ETA como al Gobierno del Estado, como a los agentes políticos y a la sociedad, con respecto al contenido de ese acuerdo, que fue discutido palabra por palabra, que está meditado en cada una de sus sílabas, y que, bueno, pues yo considero que es esperanzador, aunque las dificultades no son pequeñas. Una de las novedades que contiene el Acuerdo de Gernika es que se le reclama una actuación unilateral a la organización ETA, es decir, sin contraprestación ninguna, ni de tipo político, ni de ninguna otra condición. Lo mismo se le hace al Estado. ¿Qué se le reclama? Se le reclama que respete los derechos humanos y, consiguientemente, los derechos civiles y los políticos, sin condicionarlos a lo que haga o deje de hacer ETA. Que este mensaje parece que habría que tenerlo por supuesto, pero no es así. Es que la excusa de la ley de partidos y de los que defienden su aplicación es que mientras ETA haga o deje de hacer, no. El Sinn Féin era legal, hiciese lo que hiciese el IRA. Así debiera de ocurrir aquí también con todos los partidos y las fuerzas políticas. La ley de partidos supuso un retroceso democrático, su aplicación por los tribunales supone una conculcación de derechos civiles y políticos y por lo tanto humanos, y después, qué duda cabe, quedan también todos los temas de las víctimas, en donde también se han dado avances muy profundos, como por ejemplo el acuerdo del Parlamento Vasco de hace un par de semanas. Y también hay que dar pasos en el tema de las políticas penitenciarias y de los presos, como en los demás sitios, exactamente igual que en los demás sitios. Y por supuesto, en la pacificación dentro de la sociedad, porque la paz hay que hacerla no solo de los que de alguna manera protagonizan los incidentes, llamémosles así, ya que esta palabra está de moda, o los atentados, o las detenciones, o lo que sea, no. Además de eso, tiene que haber paz en la sociedad. Una tregua permanente es aquella en la que no se llevan armas en el bolsillo, y si se llevaban armas, pues no se está cumpliendo. Pero es que además a ETA le falta aún aceptar dos de los contenidos concretos que hay en el Acuerdo de Gernika, que es la unilateralidad. No es que no haya alabado, que sí lo ha hecho, al Acuerdo de Gernika, sino que no lo ha acatado en todos sus términos. Uno es la unilateralidad y el otro es el carácter definitivo. Y además a ETA hay que hacerle saber, y se le ha hecho saber repetidamente, un mensaje, y es que ETA nació por una decisión política y tiene que acabar por una decisión política. Cualquier contraprestación que lograse sería una contraprestación sin duda ninguna que obstruiría cualquier otra reclamación posterior y que además en sí misma no tendría la legitimación democrática para poder ser defendida. Por lo tanto, no hay que esperar ninguna contraprestación, ni ningún proceso dialogado que lleve a eso. Lo que sí hay que hacer es solucionar todos los temas, desde el reconocimiento hasta la reparación de las víctimas, y solucionar todos los temas de los presos y presas políticos, como se han hecho en otras partes, empezando por pues los que están enfermos, los que están en situación de haber cumplido todas las penas, erradicar la aplicación de esa barbaridad que se llama la doctrina Parot, que es prorrogar después de haber cumplido todas las penas, y por supuesto luego habrá que decretar una amnistía, se llame como se llame, porque eso es lo que ha ocurrido en todas las partes del mundo donde se ha llegado a una nueva situación política, hace 4 días en Túnez, hace un mes en Egipto, y así se solucionan las cosas. Y lo mismo sucede con la legalización de los partidos. Se solucionó todo en un atardecer en Túnez y no pasó nada. Están ahora legales, son todos legales. Y ahora es mucho más normal la situación que lo que era antes. Y este mensaje lo debiera de escuchar
el PSOE, pero también lo debería de escuchar el PP. Soy partidario de la libertad de todos de participar, y aunque se presentaron tarde deberían de haber sido admitidos, no debería el Estado de haberse opuesto, y ellos deberían haber previsto que esa oposición se iba a producir en términos de probabilidad y presentarse antes. Tenemos una estructura política diferente. Las analogías, pues sin duda ninguna. ¿Qué duda cabe que del hecho de ser atento a algunas demandas pues de las clases medias, etcétera, etcétera, en unos momentos del desarraigo que supone el que estemos con unos porcentajes de desempleo tan grandes, bueno, pues de unos porcentajes del desempleo que están llegando al 20%, superando el 20% en el conjunto de España, bueno, pues eso origina contradicciones todos los días. Y son contradicciones a veces dramáticas, porque al fin y al cabo hacer política es priorizar, y si hay 100 millones de euros que hay que gastar, hay que elegir. Y hay que elegir si se utiliza en políticas sociales para esas gentes que están no pudiendo vivir los últimos días del mes, o si hay que promover una inversión para que todo eso origina problemas todos los días. En política no se está para hacer amigos y mucho menos favores, se está para hacer justicia. Bueno, nosotros el pacto de Galeuzka lo vemos sobre todo como un común denominador de centro-izquierda. Nosotros creemos que efectivamente Galeuzka no tiene la palabra esquerra o esquerda dentro de su contexto, pero creemos que es necesario imponerla. Estamos ante una situación en la que con 4.335.000 parados, cifra más, cifra menos, en el Estado, la primera preocupación es la crisis y el paro. Y segunda preocupación es, sin duda ninguna, el empobrecimiento general que la sociedad está sufriendo con eso. No es soportable esta situación. Teniendo en cuenta que el gallego es la lengua, por ejemplo, de las cantigas de Alfonso X el Sabio, que el gallego tiene una implantación en, digámoslo así, en los romances tradicionales de absoluto desarrollo, y que además el gallego es, bueno, pues primo hermano del portugués y de la lengua que se habla en una potencia emergente como es el Brasil. Primero es la sociedad. ¿Cómo es la sociedad? Plurilingüe, pues el Estado que lo sea. ¿Cómo es la sociedad? Pues plurinacional, pues el Estado que lo sea. Y ya está, porque el que se tiene que acomodar es el Estado a la sociedad, no la sociedad al Estado. Y en ese sentido, sin duda ninguna, observando con precaución y con incomprensión la actitud del gobierno del PP aquí, en algunas medidas que ha tomado, nosotros tenemos que decir que el caso de Navarra, por ejemplo, es muchísimo más grave. El gobierno de UPN ha sido muy clientelista en lo económico, muy crispador en lo político y muy separador en lo lingüístico, en lo cultural y en todo lo demás, con gran perjuicio para Navarra. Realmente hay muchas cosas que corregir y la izquierda no tiene todas las respuestas, pero es que la derecha no se hace preguntas. La derecha no va a hacer ninguna modificación. Sería un drama, y parece lo que va a suceder, el que el gobierno de la derecha volviese a coger las riendas en el Estado español, y es lo que va a suceder. No va a hacer nada, no va a resolver ningún problema, va simplemente a dejar que los problemas se enquisten y se vayan por sí mismo haciendo costra. Aznar, cuando estuvo en el gobierno 8 años, y parece que a todo el mundo se le ha olvidado lo que hizo, entre otras cosas, vendió y dilapidó todas las empresas públicas del Estado que había, que son numerosísimas y todas muy importantes. A Zapatero, que también quiere vender, no le quedan para vender más que las joyas de la abuela, la mitad de la lotería, la mitad de AENA y pocas cosas más. Navarra es necesario, es imprescindible por muchas razones, no solo democráticas y de la índole social y cultural que he dicho, sino también por razones económicas, de higiene democrática y económica, por muchas razones. Es imprescindible que cambien las cosas, y para eso la fuerza política determinante, no la única, pero la fuerza política determinante va a ser Nafarroa Bai. Y nosotros aspiraremos de nuevo a liderar un gobierno alternativo en el que desde luego se refleje la pluralidad de lo que es la sociedad de Navarra. Y va a depender de los resultados de Nafarroa Bai, exclusivamente de eso. Si nosotros estamos al par de UPN, habrá un cambio político en Navarra. Más que una afición, es una especie de pasión que uno tiene, pues también por la política, pero también por la literatura. Yo siempre escribo, publico cuando puedo, corrijo de mala manera,
de noche, de mala manera, porque además trabajo de abogado, porque no soy liberado de la política. Yo siempre he defendido que en la política hay que tener la maleta preparada para irse cuando no se puedan defender las convicciones de uno, que igual además no son acertadas, sin hacer el dogmatismo, pero hay que tener la maleta preparada, esa es la condición. Yo ya me he ido 2 veces de la política y siempre he vuelto. ¿Por qué? Porque llevo el veneno dentro, ya sé que es una pasión la que tengo. Por la literatura lo mismo, escribo, siempre tengo 3 o 4 libros empezados, he publicado muchos, algunos con relativo éxito dentro de la humildad de lo que es la literatura vasca,